El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. Históricamente, Honduras ha sido un país con una sociedad altamente conservadora en temas políticos, sociales, sexuales y hasta económicos. Pero en los últimos años, la forma de pensar y actuar de un cierto sector de la sociedad hondureña ha ido cambiando. Dicen que esto es producto de la globalización o de la internacionalización de culturas. Hemos visto cómo la semana anterior la Sala de lo Constitucional admitió un recurso presentado por la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual e intersexual, más conocida como LGTB, para que en Honduras se establezca como un derecho, o sea, como legal, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En países como Uruguay, en países como Colombia, en países como Argentina, México, donde ya existe este matrimonio entre personas del mismo sexo, le denominan matrimonio igualitario. Así le denominan, entre personas del mismo sexo, o sea, que un hombre se pueda casar con otro hombre y que una mujer se pueda casar con una mujer. Este tema asusta a muchos, pero es importante traerlo al debate de la opinión pública para que usted conozca los puntos de vista de los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Hoy hemos querido invitar a los amigos representantes de la Iglesia Evangélica, agrupados en la Confraternidad Evangélica de Honduras. En principio le damos la bienvenida al pastor Miguel Muñoz. Él es el director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Buenos días, pastor. Muy buenos días, agradecidos por el espacio, porque esta es sin duda una oportunidad para conocer de parte de la Iglesia Evangélica que tenemos argumentos que más que confrontar buscan ofrecer a la ciudadanía en general una visión sustentada, legal, científicamente, para una sociedad establecida sobre los principios y valores que hemos conocido por tradición en nuestro país, pero que están siempre en ese proceso de ser fortalecidos. ¿Está preocupada la Iglesia Evangélica hoy, pastor? No está preocupada la Iglesia Evangélica. La Iglesia tiene una historia de 2000 años y a través de los años sistemas han venido, sistemas han pasado y la Iglesia prevalece. La Iglesia está preparada para defender su fe, para presentar con mansedumbre defensa de nuestras convicciones y está preparada para pasar a través de la historia, porque lo que nos dirige es precisamente una esperanza futura. No estamos preocupados. Queremos también decirle que la Confraternidad Evangélica se reunió la semana anterior. Una vez conocida esta acción de parte de la Sala de lo Constitucional, se reunió también con la Corte Suprema de Justicia. Ya más adelante vamos a abordar ese subtema. ¿Qué pasó en esa reunión? Le doy la bienvenida ya al pastor y abogado Miguel Arévalo. Buenos días, pastor. Un honor el poder estar en esta mañana en estos canales y poder dirigirnos a las personas que en sus casas nos están escuchando, como decía el pastor Miguel, para poder orientar, para poder hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que es el matrimonio, a lo que representa la familia y cómo esto tiene una trascendencia en la sociedad, porque dentro del seno de la familia nos desarrollamos, dentro del seno de la familia tenemos nuestros hijos, y estos hijos que nosotros podamos guiar conforme a la virtud de la palabra, puedan ser inspiración, puedan ser agentes de verdadera transformación y de cambio en esta nación que tanto amamos. Por su formación académica, pastor, ¿procedía que la Sala de lo Constitucional admitiera este recurso presentado por la comunidad LGTB? Bueno, pienso yo que la Constitución
ya establece los parámetros bajo los cuales las leyes primarias o secundarias se deben de regir. Así que yo creo que no, desde ningún punto de vista esto es admisible, y mucho menos desde el punto de vista del conocimiento de lo que la palabra representa. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Claro. ¿Por qué no procedía la admisión de parte de la Sala de lo Constitucional? Presento ahora al pastor Roger Rivera. Él es el presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Buenos días, pastor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para poder exponer un poco sobre el matrimonio natural, el diseño de Dios, lo que el Señor a través de su palabra, la Biblia, nos aconseja, ¿verdad? Y que tanto en el ser humano como en el mundo animal también Dios ha creado una pareja, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos nosotros como cristianos, que se nos respeten nuestras creencias también. Respetamos a los demás, ¿verdad? Sus creencias. Pero hay algo que tanto la palabra de Dios como la Constitución nos han marcado en lo que creemos la mayoría de los hondureños. Me parece interesante ese punto de vista. ¿Se está atentando contra la propia naturaleza ya en países como Honduras? Porque eso ya existe en países de Sudamérica y en Norteamérica. Pero en Honduras se quiere atentar contra esa simbología de la propia naturaleza que dice hembra y macho, como lo decimos. Varón y hembra. Varón y hembra. Lo define la palabra. Jesús lo dijo desde el principio. En Mateo 19:4 Jesús dijo, no habéis leído, dice, que desde el principio varón y hembra Dios los creó. Entonces es un diseño divino, es un diseño que es el centro, el núcleo de la generación, ¿verdad? Dios hizo tanto al hombre como a la mujer para la procreación, para la fructificación y la multiplicación del ser humano. Entonces cuando vemos nosotros que le dice Dios a Noé, que aparte una pareja, ¿verdad?, tanto de seres humanos, también lo hace con el género animal. Y desde ahí Dios lo que pretende es que la vida continúe, que la procreación, que la multiplicación, tanto del ser humano como del animal, exista y persista por la vida, por esta tierra. Interesante punto de vista de los tres pastores que nos acompañan hoy en el foro de Canal 10. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a Eric Martínez? Él es el portavoz de la comunidad LGBT y se ha referido a esta acción que ha hecho la confraternidad evangélica, de reunirse con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya en breve les presento esta pequeña declaración. ¿Recibieron ustedes esta admisión, este recurso, como un balde de agua fría para Honduras, pastor? No, de ninguna manera, porque esta es una agenda internacional, es una agenda que lleva muchísimos años. En el 2014 la confraternidad evangélica y las iglesias en general cristianas en el país celebraron más bien que la Constitución de la República ya reconocía que el matrimonio se daba de manera natural entre un hombre y una mujer. Luego han venido cualquier cantidad de acciones para diferenciar con esto. En noviembre pasado estos recursos fueron presentados inicialmente por los medios, nos enteramos que no fueron admitidos por asuntos de forma, y una vez pues subsanados se dio lugar a que el pasado 9 de enero este recurso ya la sala lo admitiera, lo cual no significa más que seguirá el proceso correspondiente y en su momento la sala tendrá entonces que emitir ya su resolución. Pero en ese aspecto no hay una sorpresa, como decimos, en realidad la confraternidad evangélica y las iglesias cristianas están en favor de la familia, del matrimonio natural. No estamos en contra de una persona en particular porque ha asumido una filosofía de vida o una práctica de conducta distinta a la que la Biblia nos anima a todos a llevar. Nuestro mensaje en ese sentido continuará siendo un mensaje conciliador, de paz, de perdón, de salvación y de superación de la persona humana. Ya en breve le voy a presentar esta breve declaración de Eric Martínez, y partiendo de lo que él decía,
Le consulto, ¿no es una acción intervencionista de parte de ustedes como Confraternidad Evangélica de acudir a la Corte Suprema de Justicia para conversar sobre ese tema con los magistrados del Poder Judicial? ¿Por qué había de serlo? Creo que es un derecho más bien. Es un derecho que tenemos como iglesia, que tenemos como individuo, que tenemos como persona, igual lo tienen ellos. Es curioso, pero esta sala recibe solicitudes de audiencia incluso de extranjeros o de organismos internacionales. Y de conformidad al derecho, la Corte, por supuesto, abre las puertas para escuchar, ¿verdad? No es una corte sorda, no es una corte ciega, es una corte que está establecida ahí y el ciudadano tiene la expectativa firme de que actúe conforme precisamente con la Constitución, ¿no? Porque ellos son la corte de constitucionalidad. Así que en ese aspecto nosotros fuimos recibidos conscientes de que igualmente cualquier otra persona será recibida. Bueno, aquí nos envía un mensajito el señor alcalde de Danlí, El Paraíso, Gustavo Mendoza, abogado Gustavo Mendoza, me dice, bueno, esa reforma va a casar hombre con hombre y mujer con mujer. Está preocupada la sociedad hondureña, le digo, está preocupada. Y nos dice aquí, Dios instituyó el matrimonio un hombre y una mujer, nada más. Si bien es cierto, los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos les reconoce ese derecho, va en contra de la Biblia, es libro de libros. Dice el abogado Gustavo Mendoza, quien es alcalde de Danlí, en su momento se desempeñó como juez en los tribunales de justicia allá en el oriente del país. Saludos al alcalde de Danlí, El Paraíso, están preocupados por este tema. Bueno, la misma interrogante, partiendo de que usted es abogado pastor Arévalo, ¿no es intervencionista esta acción que hicieron ustedes la semana pasada de inmediatamente al conocer que la sala estaba admitiendo ese recurso, ustedes de inmediato fueron y se reunieron con ellos? Yo creo que de ninguna manera, bien lo ha dicho el pastor Miguel, la Constitución misma nos permite acceder a los tribunales de justicia para presentar peticiones, para poder hacer valer derechos, para poder hacer valer obligaciones que no se están cumpliendo. Y yo creo que la función de la iglesia en esta nación va más allá del solo hecho de ir a un púlpito y predicar o aconsejar a las familias respecto a cómo debe de ser su forma de vida de acuerdo con la palabra. Yo creo que somos sal, como dice la palabra, somos luz ante la oscuridad, hemos sido llamados a brillar con la luz de Cristo. Ante la decadencia de muchos valores hemos sido llamados a ser sal, a poder traer realmente la preservación de todo aquello que Dios ya nos enseñó en su palabra y que no es negociable. Yo quiero decirle a quienes hoy nos escuchan, la palabra de Dios es una verdad, y es una verdad no a medias, es una verdad absoluta, es una verdad de la cual todos debemos de partir para podernos conducir y verdaderamente ser los agentes de transformación para esta sociedad. Yo creo que la iglesia está aquí para ser protagonista de los mejores cambios que esta nación puede llevar a cabo, y somos veedores. Yo puedo decirlo categóricamente, fuimos llamados a ser veedores, a ser contralores de quienes están por elección del pueblo, claro, en esos puestos, pero que se deben realmente a los mejores intereses de la sociedad. Eso es lo que dice la Constitución. Dice que el fin supremo de la protección del Estado es el individuo, pero el individuo dentro de los parámetros y de los lineamientos que nosotros como pastores consideramos que son los más elevados que estos, fuera de la palabra no hay, y precisamente ese es el problema que estamos teniendo. Estamos, en vez de elevar los valores al nivel de la palabra, estamos queriendo bajar la palabra al nivel de valores que el hombre, por tener su entendimiento entenebrecido, no se le permite ver, o su conciencia cauterizada o su corazón endurecido ante lo que Dios dice. Aquí otra amiga televidente que se identifica, que es de Santa Cruz de Yojoa, nos dice que la sociedad va en decadencia con eso de la homosexualidad. Nos dice aquí otra amiga televidente. Yo le consulto al pastor Rivera. ¿Este contexto en el que está hoy transitando Honduras evidencia una carencia y pérdida de valores, pastor Rivera? Sí, lógicamente vemos nosotros en muchas sociedades de otras naciones que son permisidas estas prácticas, ¿verdad? Pero Honduras, gracias a Dios, todavía hay un remanente fiel a los principios de la palabra de Dios, a esos valores, y que hemos sido creados en un hogar cristiano
y que la mayoría de hondureños todavía tenemos eso en el corazón. Por eso es lo alarmante, ¿verdad? Porque sabemos que hay una ola de esta ideología de género en muchas naciones, en muchos países que están presionando. Hay dinero detrás de todo esto, ¿verdad? Para que estos países pobres sean manipulados y también, bueno, extorsionados de alguna manera. Pero la Biblia lo habla. Vamos en decadencia. Esta última generación es una guerra de genéticas. La genética de Dios y la genética del diablo. La genética de Dios es todo lo que Él ha creado perfecto, desde el principio, el diseño original. Y lo del diablo es por eso Jesús decía, generación de víboras. Porque hay una sabiduría que es animal, es diabólica, y es lo que está pervirtiendo esos valores. Y hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Todo esto está en la palabra de Dios, son señales de principio de dolores y señales del fin. Pero como hondureños que somos también los pastores, tenemos derecho a expresarnos, como decía el abogado y pastor y el licenciado May. Nosotros también vivimos en este país donde tenemos la libertad de expresión y que cada uno puede defender su creencia. El hecho de ir a la sala constitucional a escuchar, a que nos escuchen también, es un derecho que nosotros tenemos, un derecho humano, un derecho que nos da la Constitución. Y como decían mis compañeros, no es un ataque a una persona, sino a un sistema que el diablo quiere imponer. Usted me dice, Pastor Rivera, que Honduras está siendo presa hoy por fuerzas extranjeras que promueven esta ideología de género. Sí. Hay mucho dinero en Uruguay, en Brasil, en muchas de las constituciones de estos países se han aprobado leyes que atentan realmente contra los principios naturales y espirituales. Bueno, en efecto, y es que en países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, México, Chile y Ecuador, ya existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya lo permite la ley. Solamente en Centroamérica, creo yo que a excepción de Costa Rica, todavía no está permitido. Todavía no está permitido. Les quiero compartir ahora esta breve opinión de Eric Martínez. Él es el portavoz de la comunidad LGTB sobre este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Puede reunirse con quien quiera, total, son funcionarios públicos. Lo que cuestiono aquí fuertemente es la injerencia y permitir la no dependencia de los aparatos estatales, en este sentido, un poder tan fuerte como es la Corte Suprema de Justicia. Hacer un llamado de alerta y también de reflexión a los magistrados, porque esto abre o dificulta más el tema del diálogo sobre posturas más radicales que pudieran hablar sobre el tema. Y recordemos que la comunidad LGTBI ha sido víctima de abusos año tras año y que realmente no beneficia el hecho. Y también por otro lado es que si la Corte o cualquier otra entidad se sienta con este sector religioso, también que permita sentarse o abrir las puertas a las personas de la comunidad de diversidad sexual a través de lo que es un mandato, que es el recurso legal que se está utilizando. Los plebiscitos o las figuras que estarían enmarcadas dentro del Congreso Nacional, que son los entes encargados, no son para afianzar derechos humanos. Es decir, que la figura que se está utilizando desde los mandatos internacionales y la legislación, haciendo uso de la legislación nacional, es en base a ley y es sobre el marco del respeto a la igualdad de los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ser consultados a la ciudadanía. Bueno, en efecto, la comunidad de LGTB desde ya se opone a que este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo sea sometido a un proyecto, a un proceso de plebiscito o referéndum. Vea qué interesante hoy que está de moda hablar de consultas, porque los nacionalistas quieren que se regule la reelección y dice la oposición política, vámonos a una consulta. Entonces le consultábamos anoche cuando hicimos esta entrevista a Eric Martínez si ellos como comunidad de LGTB no consideraban un plebiscito para consultarle al pueblo sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ellos nos dijeron que no estaban de acuerdo, que eso lo tiene que dirimir el Poder Judicial. Más adelante vamos a consultarle aquí a los pastores si ellos estarían de acuerdo en que este tema se lleve a una consulta, porque el pueblo hondureño tiene derecho a opinar. Pero en principio,
insiste la comunidad LGTB, Pastor Muñoz, que ha sido una injerencia, dice, la participación de ustedes, esta visita a la Corte Suprema de Justicia. Una vez más, y él lo mencionó, él dijo, esperamos que también a nosotros nos reciban. Es mi comprensión que pueden ser recibidos. No hay una prohibición para que reciban a unos y no reciban a otros. Hicimos uso de esa posibilidad. Como también sabemos que podemos presentar de manera formal escritos y documentos, argumentos en general que contribuyan para el debate de los magistrados, y eso no es injerencia. El magistrado es responsable por sí mismo, como parte de la Corte de Constitucionalidad, en efecto, de hacer validar la Constitución de la República, y sus más grandes estudios tienen que estar circunscritos a eso. Eso no le hace a él un omnisciente, un sabelotodo, y el sabio, precisamente un juez sabio, busca escuchar y escuchar y escuchar, por supuesto que a todas las partes, y en ese sentido es lo contrario a la injerencia. Hay en medio de todo esto también un juego de palabras. Vamos a consultar a través de un plebiscito acerca de un derecho humano. Bueno, definamos entonces a la luz, puedo decir, la Carta Magna de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la homosexualidad como un derecho humano. La Carta Universal de los Derechos Humanos reconoce el matrimonio de personas del mismo sexo como un derecho humano. Entonces, a esa cuenta nosotros estaremos totalmente de acuerdo que la dignidad de toda persona debe ser respetada. Totalmente de acuerdo que no debe haber discriminación de ningún tipo. Totalmente de acuerdo que las personas compartimos los mismos derechos en efecto. Aquí estamos hablando de un tema fundamental, que no es el hecho del bienestar común el que estoy poniendo en riesgo desde mi conveniencia, sino que estamos hablando de preferencias, estamos hablando de conductas, estamos hablando de intimidad. Pastor, yo quisiera respetar la intimidad de parte de los magistrados, pero ¿qué pudieron percibir ustedes en esta reunión? ¿Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son temerosos de Dios? ¿Van a actuar apegados a ley? ¿Hay algún magistrado que es ateo? ¿Hay algún magistrado, sea hombre o mujer, que simpatiza sexualmente con personas del mismo sexo? ¿Qué percibieron ustedes en esta reunión? Pues en términos de las particularidades y de las intimidades, como usted dice, pues no puedo tener ninguna referencia. Muchos de ellos son personajes conocidos por la sociedad, que tienen ya su reconocimiento. Debemos estar conscientes que somos un Estado laico, y que como Estado laico eso no priva absolutamente a nadie de sus convicciones y de la expresión de sus convicciones en público y en privado. Y en el caso de los funcionarios, de igualmente, es decir, ninguno de nosotros es y actúa ignorando su trasfondo, su contexto. Todos tenemos una filosofía de vida, y los magistrados en lo particular se presentaron muy respetuosos, se presentaron muy amables, se presentaron muy atentos, y sabemos, porque les conocemos no de ahora, no porque tuvieron que haberlo dicho ahí, que muchos de ellos son devotos de la fe católica, muchos de ellos son devotos de la fe evangélica, y desconozco si en efecto todos lo son. Bueno, usted me dijo una palabra: somos un Estado laico. Desde 1894, Honduras de forma es un Estado laico. Pero yo le consulto a usted, pastor, ¿Honduras es un Estado laico de forma y de hecho? Es un Estado laico de forma y de hecho por esta razón. Porque hay una confusión que surge entre lo que es la laicidad y el laicismo. La laicidad es una condición, es un estado en efecto, que no niega ni rechaza la expresión de fe de nadie, que ese sí es un derecho universal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que el Estado laico no es
es la privación de esa expresión de fe cualquiera que sea. El Estado laico debe respetar todas las confesiones de fe, incluso la no confesión. Si alguien no confiesa ninguna fe, el Estado laico debe respetarlo. El Estado laico lo que debe garantizar es que no debe haber preeminencia en el Estado y dentro de la estructura del Estado para que una religión o una confesión imponga su doctrina. Por eso es que lo somos de forma y de hecho. El laicismo, sin embargo, y este es un movimiento reciente, es un movimiento que nos viene de Europa, es un movimiento que ha hecho estragos, por ejemplo, en España. Esta es una actitud y es una mala actitud, porque en general va y ataca a toda confesión de fe, pero en particular a la iglesia cristiana. Vamos a hacer un pequeño alto, pastores, porque tengo que informar también sobre una toma que están haciendo capitalinos al sur de Tegucigalpa, salida a los departamentos de Choluteca y Valle. Manuel Mengíbar está en la cobertura de este hecho noticioso. Manuel Mengíbar, ¿por qué están protestando estos capitalinos al sur de Tegucigalpa? Buenos días. Buenos días, Denis Mejía, televidentes de Foro Canal 10. Son pobladores de la aldea de Yaguacire que exigen una pavimentación de una calle. Ellos se han tomado desde tempranas horas de esta mañana pues la salida al sur de la capital. Ya a esta hora, Eric, le cuento de que la toma es parcial. ¿Por qué? Porque un carril avanza, antes no había paso para ningún carril. Ahora están habilitados un carril. Momentáneamente pasan carros por el espacio de 1 minuto. 2 minutos, se vuelven a tomar la calle y de ahí dan espacio de 1 o 2 minutos también para que el otro carril pueda avanzar. Entonces ya prácticamente es parcial esa toma, ya está aquí presencia de la Policía Nacional. Y bueno, ¿cuáles son las peticiones de ustedes como pobladores de Yaguacire? ¿Cuáles son las peticiones? Nosotros queremos a papi a la orden acá en Yaguacire. Él nos prometió el pavimento de la carretera de Yaguacire, por eso es esta manifestación que estamos haciendo. Y si no, pues, si fuera así y el proyecto estuviera en Yaguacire, no estuviéramos aquí en la calle estorbándole al público, ¿va? De los que van para allá y para acá, porque esta es una carretera internacional, panamericana. Piden pavimentación. Pedimos pavimentación para Yaguacire, un proyecto ya aprobado, y ellos se lo llevaron de Yaguacire, está en los Pacífico, a 2 años se lo llevaron el proyecto. Gracias, amigo. Usted también, poblador de aquí, cuénteme, exigen pavimentación, ¿por cuánto tiempo será esta manifestación? Exigimos pavimento porque mucho polvo en Yaguacire y los niños hasta enfermos están de la tos y todo, y papi en la orden, yo no sé por qué los ha dejado abandonados, si es un pueblo que 2 años tenemos de estar esperando el proyecto. Bueno, gracias, Eric. Los pobladores de Yaguacire, repetimos, exigiendo la pavimentación. Esta toma es parcial porque, repetimos, cada 1 minuto, 2 minutos se abre un carril para que pase, ya sea si usted va del Barque hacia el sur y tiempo después, viceversa, si usted viene de el sur, desde la zona sur hacia la capital. Eso es lo que pasa, Eric, momentáneamente aquí en el sector de la salida al sur, donde, repetimos, pobladores de la aldea de Yaguacire se han tomado la calle exigiendo la pavimentación, de este tramo carretero. Lo que puede informarle, Eric, con usted, a Foro Canal 10. Buenos días. Gracias, Manuel Mengíbar. Entonces, el llamado al alcalde de Tito Apura. También se puede pavimentar este acceso a Yaguacire. No solamente hay que pavimentar aquí el casco urbano de la capital, hay que pavimentar tierra adentro en el Distrito Central. Son habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, los habitantes de Yaguacire, y tienen el completo derecho. Votaron muchos de ellos por Tito Apura y también yo creo que muchos votaron por Juan Orlando Hernández. O sea que se les puede pavimentar a través de INSEP o IDECOAS. Eso es lo que está ocurriendo al sur de la capital. No hay paso entonces, no hay paso para el transporte que transita desde la capital a los departamentos de Valle y Choluteca, así a los municipios del sur del departamento de Francisco Morazán. Con estas imágenes vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, le consulto a los pastores hoy aquí en el Foro de Canal 10. ¿Se debe de someter este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo a un plebiscito? ¿Sí o no? Una pausa, ya volvemos. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos.
Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para comprar nuestra casa. Es el momento de tener su propio hogar. Para mis estudios, con nosotros, alcanzas lo que te propones. Yo, para cancelar mis compromisos. Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida celebramos nuestro mes de aniversario con las tasas más bajas en todos nuestros préstamos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para comprar nuestra casa. Es el momento de tener su propio hogar. Para mis estudios, con nosotros, alcanzas lo que te propones. Yo, para cancelar mis compromisos. Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. International Security Systems, empresa líder en seguridad a nivel nacional. Contamos con servicios de investigación y estudios de seguridad, servicio de guardaespaldas, sistema electrónico de seguridad, protección a contenedores, guardias especializados. Comunícate 9435-8172, 2516-0530, 2516-0531. International Security Systems. La Alcaldía Municipal te invita a realizar el pago de tu impuesto vecinal. Ahora descarga en línea el formato para tu declaración. Ingresa a amdc.hn, clic en la opción AMDC, busca la opción Trámites Municipales, clic en la opción Formulario de Declaración Impuesto Vecinal. Descarga el formulario de tu declaración, ingresa los datos solicitados y presenta tu declaración en una USB o un CD en la ventanilla 16 en la Gerencia de Atención al Ciudadano. Los impuestos son obras y más beneficios. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Sergio está desplazado! ¡Superhéroe! ¡Doctor! ¡Ay, qué fácil! ¿Ahora qué soy? ¡Ingeniero! ¡Sí, pero con muchos diplomas! Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Este regreso a clases, contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le consultamos hoy en Canal 10. ¿Está usted de acuerdo con el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? Le consulto, ¿está usted de acuerdo con que el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto, ¿está usted de acuerdo con que el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? Esta es una propuesta de la diputada Dori Gutiérrez y yo le consulto aquí al pastor y abogado Arévalo. ¿Qué opina en lo particular sobre lo que hoy le consultamos a nuestros amigos televidentes? ¿Hay que penalizar el acoso callejero de 3 a 5 años? Creo que todos debemos de tomar en cuenta la dignidad de las personas y debemos de respetarnos unos a otros. Creo que sería una medida que vendría a
a paliar un poco el asunto, los abusos que hay en la calle. Hay muchas mujeres que por el temor a que les digan alguna cosa u otra, pues andan ahí por las calles atemorizadas, y yo creo que si la medida va a venir a coayudar a que esto pueda irse erradicando, que también pues no vayan a ulteriores acciones que puedan derivar en delitos o en acciones aún mayores, pues yo creo que es necesaria la medida. Claro, quiero llamar también la atención en el sentido de que hay vestimenta que no es apropiada. Y claro, eso no le da derecho al hombre de decirle a una mujer cualquier cosa, pero también la mujer debe ser prudente, porque si sabe que el ponerse algo que no es apropiado va a derivar en que mucho hombre que es irrespetuoso, que está lleno de lascivia, de lujuria y de esas pasiones, le digan algunas cosas, pues yo creo que las mujeres también son llamadas a la prudencia en ese sentido. Hay dos tipos de acoso, o varios tipos de acoso. Ese es el acoso callejero. El tirar un piropo, decirle, bueno, me voy a salir un poco y decir mamacita o qué bonita estás, pero hay otro tipo de acoso. ¿Ve usted lo que le está pasando al expresidente Arias de Costa Rica? Ese acoso que nunca se ve fuera de una habitación, fuera de una casa de habitación. ¿Ve usted lo que está pasando al expresidente Arias? ¿Ve usted? Yo me pregunto, ¿se estará cometiendo o se habrá cometido similares hechos en Honduras en el reciente pasado con algún expresidente de la República? ¿Qué opina en lo particular? Me imagino que usted, por ser pastor y por ser abogado al mismo tiempo, le ha dado seguimiento a este tema del expresidente de Costa Rica, el presidente Arias. ¿Qué opina en lo particular? Bueno, en realidad no tanto darle seguimiento al expresidente Arias, pero hay figuras muy mediáticas en el mundo, por ejemplo, de los artistas, ¿verdad? Donde han habido hombres que se han aprovechado por la influencia que han tenido, por la autoridad que tienen, ¿verdad? Y de alguna u otra manera se aprovechan de esas relaciones laborales para poder pedir favores sexuales, para poder acosar sexualmente, ¿verdad?, a una persona, tal vez porque sienten que esa persona va a ceder, ya que necesita el trabajo, ya que necesita estar colocado, necesita llevar el sustento a la casa. De ninguna manera avalamos esta situación, de ninguna manera estamos de acuerdo. Creo que todos tenemos una dignidad, esa dignidad nos tiene que ser respetada, y yo creo que si nosotros comenzamos a caminar como tenemos que caminar, con principios y valores, y realmente respetáramos y honráramos la familia, el matrimonio que Dios nos ha dado, eso sería algo que sería historia en la vida de muchos que han cometido este tipo de acciones ilícitas. En Costa Rica estas mujeres callaron por décadas, pero llegó el momento, y hoy, producto de esta revolución de ideologías de género, hoy en Costa Rica esas mujeres están denunciando al expresidente Arias y ya lo están llevando a los tribunales. Pastor, por su formación en Derecho, le consulto. El 10 de enero del año anterior, de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, emitió una resolución para muchos histórica, instando a los 22 países suscriptores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a respetar el derecho de las personas del mismo sexo a casarse. Yo le consulto a usted, por su formación en Derecho, ¿es un derecho el que el Estado pueda permitir que personas del mismo sexo se puedan casar? ¿Es un derecho o un deseo? ¿Cuál es su punto de vista como pastor y abogado? Primero quisiera decir que nosotros como nación tenemos el derecho a la autodeterminación, y como una nación que tiene el derecho a la autodeterminación, tenemos el derecho de decidir cuál es el ordenamiento jurídico que rige las acciones entre el Estado y los particulares, y entre los particulares con particulares. En mi principal concepto o entendimiento de lo que es un derecho, yo creo que aquí no estamos ante un derecho. Estamos ante un deseo motivado tal vez por situaciones que en su entorno se dieron, traumas, situaciones del pasado, personas que han caído en este tipo de acciones, ¿verdad?, de llevar, o que los han llevado a derivar en acciones que la Biblia dice que son deshonestas, que son impuras, que están llenas de lascivia, están llenas de lujuria, de inmoralidad.
Y yo creo que nosotros, y lo decíamos al principio, como pastores y como abogados principalmente, porque estoy hablando también como abogado, tenemos que hacer valer lo que la ley, la Constitución y la ley ya prescribe. Y nuestra Constitución particularmente, a partir del artículo 111 en adelante, nos habla acerca de la familia, nos habla acerca del matrimonio, nos habla acerca de la maternidad, de la infancia. Hablaba el pastor sobre que somos un Estado que es laico, es decir, no dependemos de una confesión de fe para poder erigir una ley, para poder levantar una ley, pero aunque no dependemos de una confesión de fe, tenemos moral, tenemos principios, y yo creo que la Constitución lo refleja, porque si usted ve cómo ese artículo está estructurado en el artículo 111, lo primero de lo cual habla es de la familia. Y abajo dice que se reconoce como matrimonio el que se constituye entre un hombre y una mujer. Y habla de la familia. Y luego habla de la maternidad. ¿Quién puede entrar en un proceso de maternidad si no es tan solo una mujer? Y luego habla de los niños. Y más adelante hay un capítulo que habla sobre los derechos del niño. Y yo creo que uno de los derechos del niño es precisamente ese, el que la misma Constitución reconoce, que es el derecho a ser criado, el derecho a ser guardado, custodiado, alimentado, por lo que naturalmente, a partir de la palabra y de la Biblia, se reconoce como la familia o el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Entonces yo creo que no es un derecho humano. Yo creo que no podemos llevar a la gente, a la sociedad, a la confusión y confundir lo que es un deseo motivado por el placer, porque hay muchos deseos que lo único que los motiva es el placer. Permítame terminar diciéndole algo más. Yo creo que mucho de lo que hoy en día rige los países va en torno a la figura de la persona humana. El humanismo está muy metido. Sacamos a Dios y metimos al hombre al centro de todo. Y queremos que todo gire en torno al hombre. Y como queremos que todo gire en torno al hombre, le preguntamos al hombre qué es aquello que le produce placer. Entonces el hombre alejado de Dios, el hombre que no tiene conciencia, el hombre que no tiene un entendimiento claro y puro de la naturaleza de Dios, comienza a ver qué cosas le producen placer. Y como el humanismo es eso, precisamente elevar la figura del hombre de manera que el hombre se pueda realizar a través del placer, entonces la agenda es esta, precisamente, llevar las leyes a provocar que el hombre al final, a través de las conquistas legales, pueda agenciarse el derecho a tener placer. No el derecho humano, el derecho a tener placer. Textualmente les leo parte de la resolución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los estados deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. Pero esta misión de este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obliga a los países donde el matrimonio homosexual es ilegal a que cambien sus leyes. Ya lo que explicaba el abogado Arévalo de la autodeterminación de los pueblos. Pero le consulto al abogado Rivera, partiendo de esa primer premisa que él me dio al inicio del foro. Ya hemos hablado aquí que el matrimonio no es un derecho de personas del mismo sexo, es el criterio de ustedes. Pero yo le consulto al pastor Rivera, partiendo de la Santa Escritura, lo que dice la Biblia, ¿por qué no es un derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo, pastor Rivera? Bueno, quiero leerle una porción del comienzo de todo en el libro de Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones, y no solamente habla de las generaciones del ser humano, sino también aún de los animales. Dice en el capítulo 6, verso 18, diciendo Dios a Noé: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, dice, de toda carne, 2 de cada especie meterás, macho y hembra serán. De las aves serán según su especie, y de las bestias según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. O sea, hay algo que Dios diseñó desde el principio, varón y hembra, macho y hembra. ¿Para qué? Para la procreación, la naturaleza. Por eso es que
esto de repente despierta en el hondureño, en el ser humano, un pensamiento que choca, ¿verdad? Contra algo que es natural, que desde niños nosotros vamos viendo en la misma naturaleza cómo Dios hizo las cosas tan perfectas, cómo la unión de un macho y una hembra procrea una nueva vida. Y es ahí donde vemos nosotros, y dice aquí en el capítulo 7, verso 3, también de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie, dice, sobre la faz de la tierra. Entonces, yo no he visto en la naturaleza que dos perros, ¿verdad? Dos perros machos puedan seguir teniendo perritos. Un oso con otra osa, una osa y otra osa, no pueden. O sea, hay algo tan perfecto que Dios hizo. Entonces, toda esta ola de aberración, sabemos nosotros que el enemigo, el diablo, ha tergiversado, ha corrompido, ha entenebrecido el corazón del ser humano para que no le resplandezca bien lo que es lo correcto y bueno delante de Dios. Partiendo de estos planteamientos que usted me ha hecho, Pastor Vera, le consulto, ¿y para ustedes como iglesia evangélica, cuál es el origen de la homosexualidad y el lesbianismo? Bueno, el libro de Génesis también nos habla del pecado. Hay una diferencia en la Biblia de lo que es varón y de lo que es hombre. El varón es el diseño original de Dios, no está hablando de un género de sexo, ¿verdad? De masculino o femenino. El diseño de varón en la Biblia, cuando dice varón, está hablando, y de hecho el original de la Biblia dice varón y varona los creó, porque ese es el diseño de Dios. Cuando el hombre peca, y usted puede ver en el Génesis capítulo 6, que dice cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, se multiplicó la carne, se multiplicaron las pasiones, se multiplicaron los deseos. En Romanos capítulo 1, verso 21 dice que teniendo el conocimiento de Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces el pecado es el origen de la homosexualidad, de todas las prácticas de mentira, de engaño, de maldad. Todo esto tiene el origen. Pero cuando Cristo vino precisamente a restaurar, a volver el diseño original. Allá en el libro de Efesios capítulo 4 verso 13 dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la elevación del varón perfecto. O sea, Cristo vuelve el estado del hombre de pecado a una regeneración, al diseño de varón. Ese diseño conectado a Dios en su perfección, donde el pecado ya no tiene más influencia. Por eso decía el licenciado Miguel Muñoz en el primer libro de Corintios capítulo 6, ahí está, dice, y estos erais algunos de vosotros. O sea que hay esperanza para el ser humano para regenerarse, para volver a tener esa nueva vida. Pero esa nueva vida, como dice Corintios 5:19, dice, de modo pues que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces necesitamos buscar a Dios, necesitamos tener a Cristo para alcanzar esa regeneración. Pastor Muñoz, profundicemos y ampliemos esta premisa sobre el origen de la homosexualidad y lesbianismo desde el punto de vista de la Iglesia. Bueno, creo que el pastor Roger Rivera lo ha descrito, pero puedo entonces puntualizarlo desde el texto completo que él mismo ha estado en Romanos capítulo 1, si me lo permite. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es un deseo de su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer,
ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Es entonces el rechazo de Dios, es entonces la confianza en sí mismo y la búsqueda del placer particular lo que nos aleja de Dios. Pero Dios mismo ofrece una solución. Cuando Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 1 cita esto, también nos cita una respuesta, porque ni Dios, ni mucho menos entonces la iglesia, está en contra de las personas y su dignidad. La dignidad nos la dio Dios a todos. Jesucristo vino precisamente a resolver ese problema de pecado que todos lo tenemos, y por eso el mismo apóstol Pablo le cita literalmente a los corintios en 1 Corintios 6:7. No se dejen engañar. Una vez más, ¿verdad? Es un tema de engaño. Es un tema de engaño. Todas estas filosofías, todas estas ideologías que hablan de supuestas legalidades, de supuestos derechos, de supuesta ciencia. Sí, la biología lo define claramente. Hombre o mujer, dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Es decir, aquí estamos todos somos pecadores. Ninguno de nosotros es justo delante, ni uno tan solo delante de Dios. Todos somos pecadores en esto o en lo otro, pero Dios ofrece entonces la solución. Dice, y algunos de ustedes eran así, es decir, experimentaron un cambio, como lo mencionaba el pastor Roger Rivera, un cambio que no lo hace uno por sí mismo, sino que es la transformación que viene. Dice aquí, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió. No es simplemente, ok, los perdono, no importa, no. Él nos limpió con su sangre, dio su vida. Y no solamente nos limpió, sino también, dice, los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Hemos visto cómo en los últimos años la prensa internacional le ha dado seguimiento a estas denuncias de pedofilia sobre sacerdotes en la Iglesia Católica, y el actual Papa Francisco ha hecho énfasis sobre eso. Pero yo le quiero consultar aquí al pastor Arévalo, abogado y pastor, partiendo de esto último que me decía el pastor Muñoz. ¿Puede ir al reino de los cielos un homosexual o una lesbiana? Yo creo que la condición para que alguien pueda ir al reino de los cielos pasa por una sola cosa, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Yo quiero decirles que estamos aquí no para juzgar a nadie, estamos aquí para traer a esta mesa y a todo el auditorio que nos está escuchando la verdad. La Biblia dice, y conocerás la verdad, y es la verdad la que te hará libre. Cuando Jesús llegó, y uno de sus primeros mensajes fue el siguiente: arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, pero no solo un cambio de mentalidad, no un poco de romanticismo, yo sé la palabra pero no la vivo, sino un verdadero cambio de mentalidad que lleve al hombre a un poco más allá, y es un cambio en sus acciones, un cambio en sus actitudes, porque no podemos ser tan solamente oidores, sino también debemos convertirnos en hacedores. Entonces yo creo que la aduana hacia el cielo pasa por una sola cosa, la fe en Cristo Jesús en primer lugar, precisamente en lo que el pastor Miguel bien enfatizaba, ¿verdad? Él nos dio su vida para que por medio de su vida, siendo Él el santo que fue, pudiéramos nosotros tener acceso por medio de su justificación, por medio de su calidad de abogado delante del Padre, pudiéramos tener acceso al Padre.
porque Él no nos condena. Él vino precisamente, no vino a condenar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo me conozca y que por conocerme a mí conozca al Padre y conozca el amor del Padre, que es suficientemente grande para no mandarlos al infierno, sino por el contrario, para sacarlos del infierno, porque si no están en el cielo, están en el infierno, sacarlos del infierno y trasladarlos al reino de su luz admirable. Entonces, en la aduana es una sola cosa, es como cuando vamos a la embajada americana y pedimos la visa. Desde el momento que nosotros nos arrepentimos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón y cambiamos nuestra actitud, desde ese momento yo le garantizo que cualquier ladrón, hechicero, borracho, homosexual que haya cambiado su vida y que haya comenzado a vivir en el esfuerzo del día a día una vida que agrada a Dios, hoy mismo podrá estar con Él en el paraíso. ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a aquel que estaba siendo crucificado a un lado? Mientras uno aprovechó la oportunidad, y ese es el problema. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad de escuchar la palabra, de salir del error, de quitar las nieblas de nuestro entendimiento? ¿Por qué no dejamos de endurecer el corazón? ¿Por qué no dejamos que nuestra conciencia ya no esté entenebrecida? Y escuchamos la palabra y pasamos de donde estamos a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, la pregunta es muy clara. Usted me la hizo, disculpe toda la explicación que di, pero si nos arrepentimos y nos convertimos, estoy seguro que indistintamente la vida que hayamos llevado en nuestro pasado, el Señor nos da entrada a su reino. Aquí me dice un amigo televidente, pregúntele a los pastores, ¿rechaza o admite la iglesia evangélica a personas lesbianas y homosexuales? Las amamos así como Cristo nos amó a nosotros. Yo creo que por el hecho de que ellos estén peleando contra el homosexualismo, porque es una pelea, es una lucha interna, por los deseos, por las pasiones desordenadas. El hecho de que ellos estén peleando internamente para ser libres de eso, porque estoy seguro que muchos están peleando una batalla que no quieren pelear. Muchos incluso están yendo más allá, tratando de modificar las leyes para poder conquistar cosas que ellos en el fondo saben que no son correctas. Yo quiero decirle que si el Señor realmente ha cambiado nuestra vida, y si Él ha cambiado nuestra vida como pastores, como gente de Dios, nosotros tenemos una sola cosa para darles. Eso se llama amor. No los condenamos. Es más, no somos ni homofóbicos, y lo quiero decir aquí públicamente, porque si fuéramos homofóbicos eso implica odio, persecución y rechazo, pero precisamente como no los odiamos, no los perseguimos y no los rechazamos, por el contrario queremos darle el amor, y la única manera que el amor de Cristo se puede dar es a través del rigor y la disciplina, y muchas veces el rigor y la disciplina implica conocer algo que a uno no le parece o le duele. ¿Y sabe qué es eso? La palabra. La palabra muchas veces no queremos oírla, no queremos ser confrontados con ella, porque nos duele, porque va en contra de los deseos que están dominando nuestra carne. Ese punto me parece muy interesante, lo que ha dicho el pastor Arévalo, que la iglesia evangélica no es homofóbica. Los amamos. Y que no rechaza personas que tienen simpatías del mismo sexo, pero les invitan a que se conviertan. Los invitamos. Las puertas de las iglesias, y aquí hablo por los 3 y por los cientos de pastores que hay a nivel nacional, las puertas de nuestras iglesias están abiertas. Y es más, llamamos a nuestra feligresía, a los miembros de nuestras congregaciones, a que los abracemos cuando ellos lleguen, que los amemos, que les ayudemos a salir de la situación en la cual están. Sí, porque muchas veces, Pastor Muñoz, se dice que una persona que es lesbiana o es homosexual no nació, sino que se hizo producto de una violación. ¿Qué mensaje le daría usted a esta persona? Hay sanidad, y por eso el texto dice, esto erais algunos de vosotros. Hay sanidad. De hecho, hay ministerios cristianos especializados en la restauración. En el caso particular tenemos testimonios y podemos hacerle llegar al televidente algunos testimonios de personas que sufrieron eso, un trauma, una violación. Sobreprotección, algunos. Sí, bueno, hay un testimonio de sobreprotección del padre que después se convirtió precisamente en una lejanía brusca, y entonces años después el hijo reconciliándose con el padre, pero solo después de haber pasado por un proceso de sanidad interior, porque había adoptado la conducta de la homosexualidad por muchos años. Entonces hay ministerios especializados en cada uno de estos
estilos de conducta, porque eso es lo que son, conductas. Aquí brevemente, Pastor Muñoz, usted por ser director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica, nos dice Roberto Ramón Castillo, más conocido como el Chino Castillo, ex precandidato presidencial del Partido Nacional. ¿Por qué no buscan una reforma constitucional para eliminar el artículo donde dice que Honduras es un Estado laico y proponen que Honduras sea cristiana? No tiene sentido, porque el Estado laico lo que hace es garantizar el derecho universal, el derecho humano universal, de la libertad de culto, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión. El Estado laico garantiza eso. Un Estado no laico es un Estado perseguidor. El laicismo como actitud mala en contra del cristianismo es lo que ha hecho en otros países, no lo ha logrado en Honduras. Es nuestra confianza que seguiremos bien, pero no es el deseo de la Iglesia tener un Estado religioso bajo ningún punto de vista. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos me van a contestar la interrogante. ¿Se debe someter este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo a un plebiscito? ¿Sí o no? ¿Deben de participar los pastores y pastoras en política? ¿Sí o no? Una pausa, ya volvemos. Tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle. Debes transitar por las aceras, puentes, túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación. Recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo. Cuando caminas acompañado de niños, debes tomarles de la mano en todo momento. Utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra. Valora tu vida. Recuerda respetar siempre las señales de tránsito. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para comprar nuestra casa. Es el momento de tener su propio hogar. Para mis estudios. Con nosotros alcanzas lo que te propones. Yo, para cancelar mis compromisos. Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante y los niños todos unos están muriendo, los niños están enfermando con gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la mera verdad es que es mejor estar en su país, uno, hermano. No hay como estar en casita, como que sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien lo reciba, tienes, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor pues que uno sentiría, pero por lo mismo, por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Nos unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos, que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. O sea, cuando lo fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentira, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Después de casi una década de intentos fallidos, este Congreso Nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras. Antes, jóvenes de 18 años podían tener armas. Ahora, para tener un arma hay que ser mayor de 21 años. Antes se podía tener hasta 5 armas. Ahora se puede tener un máximo de 3. Antes, cada persona podía portar hasta 5 armas. Ahora se puede portar máximo 2. Antes se podía comprar municiones sin restricción. Ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró. Antes no había análisis psicológico para emitir licencias. Ahora es obligatorio un examen psicológico. Antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ahora habrá 44 centros de registro en todo el país. El 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego. Controlando registro, tenencia y portación de armas, se reduce la violencia en las calles.
Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Usted está viendo Foro Canal 10. Vamos a hacer a esta hora de la mañana contacto en directo con Manuel Mengíbar hasta la salida al sur de la capital, porque a esta hora de la mañana ya se nos reporta que las fuerzas del orden están desalojando a los habitantes de Yaguacire. Manuel Mengíbar, ¿qué está pasando a esta hora de la mañana? Buenos días. Buenos días nuevamente, Eric Mejía, televidentes de Foro Canal 10. Bueno, la Policía Nacional les dio un tiempo prudencial a estos pobladores de Yaguacire para que desalojaran la carretera. Y a puro gas lacrimógeno, Eric, le cuento, como dice el manual de la policía, para dispersar personas, bueno, las personas poco a poco han sido desalojando de aquí este sector de Yaguacire, salida al sur, y ya prácticamente en unos minutos estaría finalizando el tráfico vehicular en la zona. Repetimos, la policía les dio un tiempo prudencial para que se retiraran. Los pobladores pues dijeron que no, que iban a seguir con la protesta, y la policía vía uso lacrimógeno hizo despejar la vía de acceso para que la gente y los vehículos pudieran pasar de manera tranquila. Poco a poco, Eric, se está normalizando el paso en los dos carriles, aquí en el sector de Yaguacire, así que esperamos a la población, les hemos llamado a que den Foro Canal 10 para que en unos minutos ya esta salida del sur sería normal debido a las acciones de la Policía Nacional. Eric, con usted. Buenos días. Gracias, Manuel Mengíbar. Entonces ya la policía y el ejército está procediendo al desalojo. Yo les comentaba aquí a los pastores que por ahí pasa el bus de Texigua, y también me decía el pastor Arévalo, mis padres son de Nueva Armenia, por ahí también pasa el bus de Nueva Armenia al sur de Francisco Morazán. Ve usted, estas son imágenes del dron de Canal 10, salida al sur de la capital, a inmediaciones del desvío que conduce a la comunidad de Yaguacire. Pero tienen derecho los habitantes de Yaguacire de reclamar que les pavimenten el acceso a Yaguacire, pero también ellos tienen que respetar el derecho a la libre circulación de las demás personas. Ya retomamos la temática para el cual hemos invitado a amigos de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Yo le quiero preguntar al pastor Rivera, y cuando la Confraternidad Evangélica, incito, rechaza la legalización del matrimonio gay o entre personas del mismo sexo, igualitario se le llama en materia jurídica, ¿por qué no se meter este tema a un plebiscito? ¿Qué opinan ustedes como pastores? Bueno, gracias a Dios, creemos que Honduras es una nación de una formación judeo-cristiana, y de ahí vienen nuestros valores, el temor a Dios está en nuestro corazón. Creo que si se haría eso de traer un plebiscito, realmente esta comunidad perdería, porque la mayoría no acepta, y no aceptaría algo que va en contra de esa fe que nos han sido inculcadas desde niños, y que nosotros hemos llegado a experimentar también nuestra propia relación con Dios, y que hemos llegado a tener el entendimiento de qué es lo correcto, discernir entre el bien y el mal. El Señor nos ha dado cosas tan lindas, ¿verdad? Y un mandamiento es amarlo a Él, el primer mandamiento, pero el segundo, dijo Jesús, es similar al primero, amar al prójimo. Entonces, como cristianos nosotros estamos en contra de toda actitud homófoba, racista, sexista. No compartimos eso. Y si llegara algún día a hacerse este plebiscito, pedimos a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios tampoco, a burlarse de ellos, a señalarlos, a condenarlos. Al contrario, como decía el pastor y abogado, amarlos, abrazarlos, decirles que hay esperanza, que hay una oportunidad de cambio, que solo Cristo puede hacer una transformación en nuestro corazón, y de hecho se va a manifestar en ese nuevo estilo de vida que cada uno de nosotros hemos adoptado. En nuestras congregaciones tenemos testimonio de personas, tenemos varones, ahora que antes eran de esta línea, ¿verdad? Porque es un deseo de la carne. Realmente en Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante manifiesta cuáles son los deseos de la carne, ¿verdad? Y todo esto viene del pecado original, pero eso éramos algunos de nosotros, pero hoy somos nueva criatura, y Dios
tiene abiertos sus brazos para todos aquellos que quieran buscarlo. Yo comparto con usted, Pastor Rivera, si este tema se somete a un plebiscito, el no al matrimonio igualitario va a ganar rotundamente en Honduras. Si esto se sometiera a un plebiscito. Solamente les cuento brevemente así una pequeña anécdota sobre el tema de la homofobia, que aquí me decían los pastores que la iglesia evangélica no es homofóbica. En Costa Rica... La homofobia en sí no está considerada una enfermedad mental, no existe en realidad ese término en los manuales de psicología y medicina. Pero les cuento así brevemente, cuando estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica, nunca había tenido la oportunidad de ver a personas del mismo sexo besarse en público, y lo pude ver en la Universidad de Costa Rica. Dos alumnas de la universidad se estaban besando en el interior de la universidad. Al ver esta imagen, lógicamente yo lo rechacé psicológicamente y me quedé fijo y los quedé viendo. Y vino una compañera tica, me reprendió y me dijo que respetara ese acto. Y yo le dije que no podía hacerlo porque mis costumbres en Honduras no me lo permitían. Pero vea qué interesante el tema de Costa Rica. Ellos son muy críticos de la homofobia, pero Costa Rica hoy en día es uno de los países donde más xenofobia hay. La homofobia es el rechazo a personas simpatizantes del mismo sexo. La xenofobia es el rechazo a personas que discriminan raza, sexo y nacionalidad. En Costa Rica hay mucho tico que no quiere a los nicaragüenses. Ve usted porque hay muchas veces que somos incoherentes en nuestro accionar. Pedimos el respeto por un derecho, pero no respetamos otro derecho. Allá unos perros Rottweiler atacaron a dos nicaragüenses y los mataron. Y hubo un segmento de la sociedad costarricense que aplaudió ese acto porque los nicaragüenses se metieron a una propiedad privada y estaban cometiendo un asalto. Y los Rottweiler los sacaron y se los comieron. Y la sociedad tica no hizo nada por reprender esa acción. Ve usted cómo están los países en Centroamérica. Pastor Arévalo, ¿debe someterse este tema del matrimonio gay, igualitario entre personas del mismo sexo, a un plebiscito? Voy a hacer una pregunta, la voy a traer aquí al panel, a la mesa. Si yo contrato un arquitecto, que es la persona que tiene el conocimiento y la pericia para poder hacerme el diseño de una casa, ¿qué es lo menos que ese arquitecto espera de mí? Yo creo que lo menos que él espera de mí es que yo comience a decirle cómo debió haber hecho su plano, si yo no tengo el conocimiento para ello. Y ese plano se constituyó a partir de ese momento en un diseño, el cual yo debo de respetar. Lo decía desde el inicio, la palabra de Dios, a la palabra de Dios, que es una verdad absoluta, no le caben negociaciones, no le caben modificaciones, y mucho menos componendas o arreglos de acuerdo a lo que en algún momento o en algún estado del tiempo yo considero que debe ser bueno ahora para mí. De hecho, por eso la Biblia misma nos advierte que en estos tiempos son tiempos peligrosos, que en estos tiempos a lo bueno estarán llamando malo y a lo malo estarán llamando bueno. Entonces yo seré radical en mi posición, yo diría, y coincido con el pastor Roger, si lo sometemos a un plebiscito o a un referéndum, cualquiera de las dos figuras que le quepa a poder consultar a la ciudadanía, estoy muy seguro que con mucha contundencia nuestro país, que ha sido un país temeroso de Dios desde siempre, dirá que no es algo admisible y que no es algo que va a venir a ayudar al bienestar general. Siendo radical, en mi propia opinión, digo, no debemos de someter algo que Dios desde el principio ya lo estableció como debe de ser. La Biblia dice, y en Marcos lo quería leer cuando el pastor lo leía, para poder poner un énfasis aún mayor en esto, en Marcos 10, 6 al 7, y en una traducción al lenguaje actual, de modo podamos entender con mayor claridad lo que la Biblia dice, pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Personalmente, como pastor y aún como abogado, yo digo, no hay necesidad de someter a un plebiscito algo que ya está muy claro y que ya fue establecido como un diseño original desde el principio. Pastor Miguel Muñoz, ¿han barajado ustedes en alguna oportunidad como Confraternidad Evangélica proponer una consulta sobre este tema?
En lo absoluto. Hemos visto, por ejemplo, la manifestación aquí en la salida del sur, ¿verdad? Que está la noticia ahora. El pueblo se manifiesta, el pueblo expresa. Hay libertades, pero también hay derecho a las libertades de otros, que son las limitaciones. Pero está la expresión de por medio. Hay suficiente expresión que no nos hace necesitar una consulta. En Honduras, el 90% de la población se autoidentifica como cristiana de una confesión u otra, sean católicos, sean evangélicos, de otras confesiones cristianas, pero es casi un 90% que se identifica y que ha expresado continuamente su posición con respecto a esto. Por otro lado, vemos que este es un tema en el que hemos escogido respetar a la Corte por causa de que hay suficiente argumento jurídico y científico para que la Corte de Constitucionalidad lo considere. Puedo poner el ejemplo también una vez más de Costa Rica. Costa Rica pidió a la Corte Interamericana una interpretación. Es decir, ellos autodispusieron decirle hoy vengan a decirnos qué hacer. Honduras no está en esa posición, su población no está en esa posición, no hay la mínima equilibrio, digámoslo así, sino que hay una diferencia abrumadora. Es una minoría la que considera esto, minoría que en toda su dignidad humana, en lo que corresponde en efecto a derechos humanos, merece respeto. Pero esta es una situación muy particular. Pastor Arévalo, usted por su formación en Derecho, le quiero hacer otra consulta vinculado con este tema. También cuando se generó este debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, se planteó la posibilidad de permitirle a las personas transgénero, o sea, que simpatizan entre el mismo sexo, que se cambiaran el nombre en sus documentos de identidad. ¿Ustedes avalarían esto? ¿O lo debe rechazar el Estado como tal también? Creo que no es algo que debe darse en nuestra sociedad y que la ley no debe de permitir, porque si nació hombre debe de tener nombre de hombre, y si nació mujer debe tener nombre de mujer. Así de sencillo. No veo por qué en algo no negociar y en algo sí. Creo que una cosa es consecuencia de la otra. El hombre que nació hombre porque así la Biblia lo dice, o porque nació mujer porque así la Biblia lo determinó, varón y hembra los creó, debe tener, si es hombre, nombre de hombre, y si es mujer, nombre de mujer. Quiero solo decir algo más respecto a la consulta. Yo creo que también tenemos que considerar que si eventualmente una consulta de estos se llega a someter al pueblo, no deberíamos de descartar que aquí podrían venir intervenciones, ¿verdad? Presiones para querer llevar esta consulta a favorecer lo que nosotros ya contundentemente como iglesia evangélica y en el marco de la palabra consideramos que no es correcto y que es contrario al diseño original. Presiones de agentes externos, hablamos al principio, ¿verdad?, que hay mucha cooperación de países extranjeros, de organismos internacionales que están muy interesados en este tipo de agendas, y ya se imaginan el pueblo tratando de decidir. Esperamos que no sea así, pero no podemos descartarlo, ¿verdad?, que puedan venir presiones, incluso la injerencia política, aún de nuestros propios partidos políticos, que hemos visto en muchos casos están dispuestos a hacer muchas cosas que van en contra de la ley con tal de agenciarse los votos de más simpatizantes. Sí, porque puede aparecer también un partido de visión conservadora y puede decir, yo estoy en contra, pero dentro de su militancia se vive una serie de hipocresía. Comparte ese criterio de parte del pastor Arévalo. Pastor Rivera, ¿y se les debe de permitir o prohibir a estas personas adoptar a menores como hijos suyos? Bueno, ojalá que no se dé, ¿verdad? Por lo que decían mis compañeros, hay muchas presiones internacionales, ONGs, organismos que están muy interesados en buscar esta aceptación. Y el hecho de querer adoptar un niño, imagínense que en la Biblia dice Proverbios capítulo 1 verso 8, oye hijo mío,
la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, a lo largo de toda la Biblia, siempre el diseño de Dios va a estar presente. ¿Por qué? Porque son los padres los que inculcan, los que instruyen, los que enseñan a un niño. La identidad la da el varón, ¿verdad? Y la formación de dirección la da la mujer. Entonces imagínense un niño en un hogar donde una pareja de varones, una pareja de mujeres, ¿quién es cada quien? O sea, no hay lógica ni natural ni espiritual en la aceptación de adoptar a estos niños, porque no pueden tener. Entonces buscan adoptarlos, pero este niño va criándose con una deformación de identidad. Él no sabe de dónde es, no sabe quién es. Entonces el diseño de Dios desde el principio, varón y hembra los creó. Ahí vemos solamente dos géneros, no una variedad, diversidad de género. Y eso es lo que nosotros defendemos, lo que está escrito en la palabra y lo que la Constitución también lo avala. Así que nosotros oramos que nunca vaya a suceder eso, pero también tenemos el derecho de expresarnos. Bueno, un mensaje final sobre este tema, Pastor Muñoz, como director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica, en principio para el Poder Judicial y en segundo para la clase política, que al final son los grandes tomadores de decisiones en Honduras. Pues esperamos tener una nueva visita a la Corte de Constitucionalidad para hacer entrega formal de argumentos que sean de la consideración de ellos. De la misma manera, a la clase política en particular, nosotros hemos recordado a quienes ellos representan. Ellos representan a una ciudadanía destacadamente de filiación cristiana, que tiene temas que no son negociables. El Congreso de la República, las legislaciones anteriores nos han escuchado haciendo incidencia en temas puntuales, no solo como este, sino también con el tema del aborto, el tema de las PAE, el tema mismo de las adopciones, que por cierto en la Constitución ya tiene igualmente blindado la no adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, y hemos hecho incidencia en todos estos temas, especialmente que tienen que ver con familia, para recordar que hay sí derechos para respetar esta tradición, esta cultura, estos valores, y de esta forma conscientemente la clase política de continuo escucha la posición de la Iglesia Evangélica, porque precisamente lo hace de manera pública a través de sus redes sociales y de su propia página web oficial. ¿Ve usted por qué les planteaba yo esta interrogante, si ustedes habían percibido alguna conducta normal de los magistrados? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el tema sexual, los republicanos son altamente conservadores y los demócratas son muy liberales. Está el caso particular de la congresista Ileana Roush-Lehtinen, de ascendencia cubana. Su hijo es homosexual y ella, como republicana, por esa experiencia en su familia, se ha declarado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando su partido político, los republicanos, rechazan esta conducta. Vea qué interesante, por eso hay que ponerle mucho cuidado. Yo sé que aquí en la clase política más de alguna experiencia de esa hay hoy en día, y por eso le planteaba bien la interrogante, para que ustedes no se fueran a prejuiciar. Me hacen falta 6 minutos para hacer la tercera pausa comercial. Yo quiero que cambiemos de tema, pero siempre vinculados con la iglesia, y empiezo con el pastor y abogado Arévalo. Le exulto, ayer decía el pastor y el apóstol Misael Argeñal de que él, ve usted qué interesante, siempre el pastor Misael Argeñal con el pastor Roy Santos salen con algunas cosas que se convierten en noticia, ya sea por lo correcto o incorrecto que digan. Dijo Misael Argeñal que él va a ser el gran promotor del tron hondureño, y en algún momento el Partido Nacional ya presentó un proyecto de ley para que los pastores y pastoras puedan participar en cargos de elección popular. Cambiamos la rotulación porque yo le consulto aquí al pastor Arévalo, ¿deben o no, cambiemos la rotulación ahí, compañeros,
participar los pastores y pastoras en cargos de elección popular? Creo que más que verlo como un deber, debemos de verlo como un llamado. Al igual que nosotros como pastores hemos tenido un llamado de parte de Dios para apacentar la grey, creo que dentro de la misma grey hay pastores que quizá están sintiendo el llamado a incursionar en política. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que la ley ya establece el mecanismo. Yo creo que lo correcto, en mi propia opinión, es que si Dios me está llamando a ser, por mi formación pastoral, como un hombre íntegro, lleno de principios y valores, y que creo que puedo hacer algo por la nación, ya no desde un púlpito, ya no desde mi oficina de la consejería, sino desde una oficina con cargos públicos, yo creo que mi responsabilidad principal será dejar mi función pastoral e incorporarme a la palestra política para hacer aquello por lo que yo siento que ahora fui llamado. Ahora, no debemos de descartar que como pastores nosotros anhelamos y estamos haciendo los mejores esfuerzos por formar a nuestra gente, por capacitar a nuestra gente. De hecho, hay ya pláticas para iniciar escuelas de formación política. El pastor Evelio Reyes es uno de ellos, forma políticamente a muchos de los miembros de su iglesia para que ellos puedan, como influencia, fluir desde adentro, incorporarse a estos estadios que necesita la nación ser llena de hombres de Dios para que realmente la nación pueda cambiar. Entonces yo no lo veo más tanto como un deber. Yo creo que aquí ha habido un juego de palabras que no ha sido muy bueno, porque están diciendo debe un pastor. Yo creo que no es si debe o no debe un pastor, debe un cristiano con llamado de parte de Dios participar en política. Mi respuesta es contundentemente sí. Porque si no participamos y permitimos que estos puestos sigan en las manos de las personas que tanto daño le han hecho a este país, no sé a dónde vamos a ir a parar. Así que como pastores estamos preparando gente, estamos formando gente, estamos ministrando gente para que ellos puedan verdaderamente llegar por llamado de Dios o por indicación de Dios a ocupar esos cargos que la nación necesita sean ocupados por nuestros mejores hombres. Y esta formación política que hoy me dice usted que está dando la iglesia evangélica, ¿qué visión ideológica tiene? Porque históricamente la iglesia evangélica ha tenido una visión conservadora, diríamos nosotros. En Honduras los conservadores son los nacionalistas. ¿Qué visión tiene? Una visión reformadora completamente. Buscamos el bienestar común, buscamos la justicia, buscamos gobernar a través de la verdad. Yo creo que el fin supremo de la sociedad, como bien dice la Constitución de la República, es el ser humano. Y nosotros como pastores que tenemos fe, pero también fuimos llamados a buenas obras, con esa fe que Dios nos ha dado, e incorporándonos, sea que seamos pastores que fuimos llamados y dejamos el manto pastoral, o sea que sean líderes de nuestras congregaciones, a lo que vamos a ir es a servir y hacerlo basado en la justicia y en la verdad. Yo creo que no podemos hablar de que como pastores tenemos una línea ideológica en particular, si somos conservadores o somos radicales o somos gente con un pensamiento ideológico más no quiero mencionar aquí, pero creo que me estoy dando a entender. Yo creo que lo que buscamos es gobernar a través de la palabra de Dios, que es la que verdaderamente nos puede ayudar como nación a salir del enrollo en el cual estamos. Me parece muy interesante ese punto, la formación política desde la iglesia, porque ante la ausencia de la formación política en los partidos, las iglesias lo están haciendo. Me parece muy interesante. Aquí ningún partido político, a excepción del que está en el poder, porque tienen recursos, forman a sus futuros líderes. Y eso es muy interesante, hay que formar. Si nosotros no nos hubiéramos formado, no estuviéramos acá. Así es. Es interesante. Pastor Rivera, ¿deben los pastores participar en política y cómo? Bueno, personalmente, y es mi criterio, es difícil entender el llamado de Dios en otra persona. Entre los pastores surgen esos conflictos y nos atacamos muchas veces. Si uno puede, el otro no puede. Yo creo que es la convicción de cada quien a lo que Dios lo ha llamado. Personalmente yo tengo la convicción 100%, 101 y 1000% de que Dios me ha llamado a ser pastor, a formar dentro de la grey a personas que salgan a la sociedad, a ocupar estos cargos. Y bueno, respeto mucho a mis compañeros y a aquellos que Dios los está llamando a eso, y que hagan un buen papel. Ese es mi criterio y también mi oración, para que aquellos que tienen ese llamado, pues Dios les dé la sabiduría, el discernimiento, y que lleguen realmente
a hacer la voluntad de Dios en lo que Él los manda a hacer. O sea que usted no dejaría la iglesia, no dejaría de ser pastor por aspirar a un cargo de elección popular. No. No. Tengo 100% mi convicción a lo que Dios me llamó. ¿Y usted, pastor Arevalo? No descarto, o sea, aquí estamos hablando con toda la sinceridad posible. Si Dios me llama, por eso utilicé la palabra llamado. Si Dios me llama, claro que estoy dispuesto a hacerlo. Y quiero decir algo, el hecho de que lo haga no quiere decir que yo haya menospreciado mi llamado en Dios, que tampoco voy a permitir que se me diga que eso fue lo que hice. Yo creo que es cuestión de un llamado. Yo creo que muchos pueden hacer más por Honduras metiéndose en esas esferas que siguiendo donde están. Yo creo que es una cuestión de un llamado muy particular de parte de Dios. ¿Y usted ha sentido ese llamado de participar hoy en política? Pues le comentaré que ahorita mismo, si usted me pregunta si yo he sentido el llamado, no le puedo decir tajantemente que sí. Lo que sí le puedo decir es que tengo un celo por todo lo que está pasando, que mi deseo es que las cosas estén pasando de una forma diferente. Creo que hay mucho que se puede hacer por esta nación. Creo que hay hombres que deben de levantarse, hay hombres que tienen que tomar la batuta, hombres que tienen que tomar las posiciones de autoridad. Y si realmente Dios ha nacido nuevo en ellos y ellos sienten que pueden ir a esos lugares a hacer cosas en favor de esta nación, deben de hacerlo. Por llamado, claro. Pastor Muñoz, ¿y usted cómo recibe estas declaraciones de Misael Argeñal, que él va a ser el promotor del tron hondureño, dicho en las últimas horas? Sí, he escuchado que él ha dicho de que conoce dentro de las iglesias evangélicas hondureñas hombres y mujeres con alta capacidad de desempeño, con altas dotes de liderazgo para ofrecer una alternativa para el país. Al margen de eso, como confraternidad evangélica, respetamos, porque la confraternidad evangélica en sí misma no es una iglesia, es una asociación no autoritativa, sino que representativa de todas las grandes denominaciones cristianas en Honduras, las asociaciones de iglesias, las asociaciones pastorales, los ministerios independientes, que representan en sí mismo casi 15,000 iglesias en el país. Entonces respetamos que las denominaciones son las que al final, en el trato directo con sus pastores, determinan su participación, es decir, tendremos iglesias que apoyan, como el caso ya mencionado, a través de escuela de formación de liderazgo, escuela de formación política, para que sus miembros lleguen a convertirse en fieles servidores públicos. Tenemos otras iglesias en las que ellos están dispuestos a ir más allá de eso. A la confraternidad le corresponde en ese sentido respetar y valorar, pero el sentido es el que se ha expresado aquí. Cada quien tiene su llamado y en su llamado debe ser fiel. ¿Deben de participar los pastores en política? Deben ser fieles a su llamado, y si su llamado es el pastorado, sostienen el pastorado. Dios puede hacer un llamado distinto y cambiarle la vida a cualquier persona, y en ese sentido tiene que tener la confianza, la fe en sí misma, porque todo lo que no procede de fe resulta pecado. Y en ese sentido, si Dios le ha preparado, Dios le ha llamado y Dios le ha dado oportunidad, veremos que Dios le va a respaldar. Si a usted le tocará darle un ejemplo o un consejo, por ejemplo, aquí al pastor Arevalo, él me dice que en algún momento él podría analizar una eventual participación en política. ¿Qué consejo le daría usted a él? Yo le daría el consejo de que sea formado en esa nueva disciplina a cual está considerando él que Dios le llama. Formación, porque el liderazgo cristiano no consiste en ninguna esfera de servicio de improvisación. El liderazgo cristiano siempre, en todo momento, responde al llamado de Dios, al don de Dios. En los términos más estrictos de la iglesia, voy a decirlo, 5 llamados particulares: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí estoy yo en la colita, sirviendo como maestros para aquellos que requieren una formación política
en justicia, porque el sermón del monte, el sermón más importante del Señor Jesucristo, es sin lugar a duda la mejor escuela política para cualquiera que quiera servir a su nación, porque sus pilares son precisamente la justicia, el bienestar común y la paz. Hago una pausa y cuando regresemos le consulto a los tres pastores invitados hoy en el foro de Canal 10. Les consulto, ¿valdrá la pena dejar de pastorear para convertirse en político? ¿Qué opinan sobre la situación por la que transita Honduras? Esto después de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos con Foro Canal 10. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Bacredomatic o a través de nuestras redes sociales. Por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart Mastercard de Bacredomatic. En Walmart, Pais, Maxi Despensa y Despensa Familiar y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Bacredomatic. Los hondureños no tenemos que darle la vuelta al mundo para sentirnos en su cima, porque no es ningún cuento. Somos el corazón de América, el pulso del Caribe. Recorremos esta tierra desde pequeños, algunos desde hace siglos. Pero crecemos y no se nos hace un pañuelo. Aquí podemos rolear hasta el cansancio, pero nunca hasta el aburrimiento. Rapidito nos damos cuenta que hay vida por descubrir. Desde lo profundo hasta lo más alto. Por eso lo típico es compartir. Y aun cuando decimos que vamos ahí nomasito, el camino se estira y el destino que espera siempre es más grande de lo que parece. Déjate llevar por tu país. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy en Canal 10. ¿Está usted de acuerdo con que el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? Si cree que sí, vota por la A. Si cree que no, vota por la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. ¿Está usted de acuerdo con que el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? El 100% dice que sí y vota por la A. Pastor Rivera, ¿valdrá la pena dejar el púlpito, dejar de ser pastor por irse a la política? Bueno, volvemos al principio. Es todo cuestión de llamado. Si, decía el abogado, si yo desde esa trinchera, yo puedo servir al Señor, servir a mi prójimo, y Dios me dice, ve, David era el rey, era un pastorcito, pero detrás de esas ovejas Dios lo llamó para ser el rey de la nación. En cambio, Moisés era un hijo de Faraón, de la hija del Faraón, formado ahí, llamado, y fue llamado por Dios para sacar al pueblo más bien a una libertad. Entonces todo es cuestión del llamado que Dios le hace a cada uno. Yo no puedo condenar a aquel pastor que Dios lo llama a ocupar un cargo donde puede ser más efectivo en su labor, pero en mi criterio personal yo no dejaría el púlpito, no dejaría el llamado que Dios me ha dado, porque cada quien tiene una asignación. Mire qué bonito que en el libro de Nehemías habla de que estaban reconstruyendo un muro alrededor de la ciudad, pero en el muro la gente no se miraba a los que estaban trabajando. Unos estaban allá
pegando ladrillos, con una mano, dice, tenían la espada y con la otra estaban edificando. Entonces, hay que entender que nosotros como pueblo de Dios estamos en algún lugar del muro. Yo sé el lugar en el cual Dios me ha puesto para edificar desde ahí. Pero posiblemente más allá, mi hermano que yo no lo estoy viendo, también Dios está poniendo en él un trabajo exclusivo. Y creo yo que aquí es cuestión del llamado que Dios nos da. Se tiene esa visión de que los pastores, lógicamente, por su formación y por su labor, son personas rectas. Hoy se habla mucho de que la política en Honduras ha perdido la credibilidad. No la política, porque la política es una ciencia, sino los políticos han perdido la credibilidad en Honduras. ¿Usted cree que ese temor a perder esa forma recta de actuar es un gran muro, una gran barrera para que un pastor salte del púlpito a la política? Es cuestión de convicción, de mis principios que tengo en el corazón. La honestidad, la integridad. El que es fiel, dijo el Señor, en lo poco, también lo va a hacer en mucho. Pero el que es corrupto en lo poco, igual lo va a hacer en lo mucho. Entonces todo es cuestión de la convicción y el temor de Dios para ejercer ese llamado que Dios nos ha dado. Supuestamente en los últimos gobiernos han habido funcionarios que antes de pasar a ser funcionarios eran hasta pastores, y ya siendo funcionarios le entraron al tema del alcohol, andar en conciertos, incluso hasta divorciarse desde su pareja. Vea qué interesante eso. Son experiencias de vida que hay que analizarlos, porque la política le da poder, un poder terrenal. Pastor Arévalo, ¿qué opina sobre la situación del país? Sobre la situación del país, yo creo que el gobierno, y juntamente con todos quienes forman parte del gobierno, están haciendo todo cuanto pueden hacer para poder sacar adelante esta empresa que nos pertenece a todos. Pero creo que también como sociedad nos hemos acomodado un poco y hemos fallado en el sentido de que también nosotros somos llamados a aportar. A veces creemos que el llamado a aportar tiene que ver con cosas grandes, pero con un cambio en el corazón que cada uno de nosotros podamos demostrar, con un cambio a nivel de la familia que cada uno de nosotros podamos demostrar, muchas cosas grandes podemos hacer en favor de esta nación. No voy a juzgar el gobierno de turno, porque tendría que juzgar por justicia a todos los demás, pero creo que estamos en un momento donde urge que realmente los próximos gobiernos o los gobiernos que en algún momento puedan llegar a tomar el poder de esta nación puedan verdaderamente acordarse de los más necesitados, verdaderamente en base a los principios cristianos, aún en base a la ética y la moral, puedan hacer lo que no hemos podido hacer, hacerle justicia a tanta gente que se está muriendo de hambre, hacerle justicia a tantos niños que no está siendo educado correctamente, hacerle justicia a tanta mujer abandonada. Yo particularmente, que voy a los juzgados de familia, me da un gran pesar cuando veo tanta mujer buscando que se les haga justicia porque un hombre que no tuvo formación o que no tuvo la oportunidad de tener una figura paternal responsable en casa está repitiendo nuevamente lo que él vio en su casa que hicieron con él. Entonces creo yo que podemos hacer mucho. No voy a juzgar al gobierno, como le digo, pero creo que la responsabilidad es de todos en este momento. ¿Y de la oposición? ¿Cómo valora su trabajo? De la oposición, pues yo creo que están haciendo lo que pueden hacer, pero siempre hay ese componente político guiado porque lo que ahora están haciendo no les conviene y lo que yo antes hice era lo que convenía. Entonces hay un juego acá, ¿verdad? Estamos criticando en función del interés particular y no en función del interés de la mayoría. Entonces la oposición fue llamada para oponerse, claro, esa es la función principal, pero cuando el gobierno de turno haga algo bueno, que la oposición no se oponga, sino que alaben las buenas cosas que se están haciendo. Bueno, y el gobierno también tiene que reconocer y aceptar algunas observaciones de la oposición política, porque muchas veces los gobiernos son ciegos y no reconocen algo bueno que esté haciendo la oposición política, y yo reconozco eso. Muchas veces la oposición se opone a todo y no tiene que ser así. Hay cosas buenas también que hacen los gobiernos. Aquí me envía un mensajito otro amigo televidente y me dice: la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres.
con el pretexto de proteger a uno de los otros. La religión no va con la política, me dice aquí un amigo televidente. ¿Qué opina sobre este comentario, Pastor Muñoz? El ser humano es político, el ser humano también es religioso. La política tiene por finalidad el bien común. ¿Acaso la religión no tiene la misma finalidad? Exactamente. En ese sentido, lo que nosotros establecemos es que lo que va a engrandecer a la nación es la justicia. El Estado está para el rigor de esa justicia y la Iglesia está para forjar y proveerle a la sociedad y al Estado hombres y mujeres justos. Hoy en el país son 36 las instituciones que están intervenidas por el gobierno. Hay dos personas que están jugando un papel interesante, el pastor Alberto Solórzano y el pastor Osvaldo Canales. ¿Cómo analiza la participación de la Iglesia Evangélica en estas interventoras, Pastor Muñoz? ¿Oportuna? Pues es totalmente adecuada, desde el sentido de que en primer lugar ellos están ahí por sus convicciones personales y en segundo lugar porque de eso se trata, de que la Iglesia le dé a la sociedad hombres y mujeres que probos puedan en efecto hacer una contribución. Se trata de propuestas, no están en un papel que no les corresponde, están en un papel que a todos como sociedad debiéramos estar abiertos y dispuestos a contribuir. Esto es bien importante. Los partidos políticos que no están en gobierno son llamados a hacer oposición. Así es. Y hay una presión desmedida y desconocedora de la realidad y de la condición, el estado de cada quien, pero la Iglesia no está llamada a hacer oposición. El concepto profético de la Iglesia incluye la alabanza de lo bueno, la denuncia de lo malo, pero también la propuesta y la participación activa, porque somos igualmente ciudadanos compartiendo los mismos derechos. ¿Y está cumpliendo ese papel la Iglesia de señalar lo bueno, criticar lo malo y proponer, pastor? Lo hace, y lo hace desde el campo mismo de su involucramiento y de la acción, porque puedo decir incluso que la Iglesia ha llegado a decirle al Estado, mire, usted no está llegando con salud aquí a este pueblo, y la Iglesia llega. Usted no está llegando con electricidad a este pueblo, y la Iglesia llega. Usted no está llegando con educación a este pueblo, y la Iglesia llega. Entonces es una crítica constructiva, es participativa, no es sencillamente oponernos a todo solo porque él es gobierno y yo soy Iglesia. Hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, mensaje final de nuestros invitados. Ya regresamos con Foro Canal 10. Estamos de aniversario. Lo celebramos con los mejores préstamos. Porque en Banco Atlántida sabemos lo que necesitas. Para comprar nuestra casa. Es el momento de tener su propio hogar. Para mis estudios. Con nosotros, alcanzas lo que te propones. Yo, para cancelar mis compromisos. Aquí te ayudamos a organizar tus finanzas. Este mes te ofrecemos el préstamo que necesitas con las mejores tasas de interés. Solicita tu préstamo hoy y sigamos celebrando. Banco Atlántida. Imagina, triunfa. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Finalmente le consultamos, ¿está usted de acuerdo con que el acoso sexual callejero sea penalizado con 3 a 5 años de cárcel? Si cree que sí, vota por la A; si cree que no, vota por la B. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. De inmediato presentamos la tendencia, cómo votan los participantes de la teleopinión de Canal 10. El 100% vota por la A, que es el sí. Ya estamos en la recta final, un minuto para cada uno de mis invitados para que nos den un mensaje respecto a la temática que hemos abordado hoy en el foro de Canal 10 y ese mensaje de aliento que quiere nuestro amado pueblo hondureño. Y empiezo por usted, Pastor Rivera. Bueno, a la comunidad lésbico gay queremos decirle que Dios les ama,
Les amamos, oramos y los bendecimos para que realmente encuentren el propósito y el sentido de sus vidas. Y que la iglesia está abierta para recibirlos, para que conozcan más a Dios y que esa transformación sea desde el corazón y que se manifieste en su nuevo estilo de vida. Y bueno, a los compañeros pastores que quieren participar en política, pues les pido que oren, que sea Dios realmente hablando a sus vidas, a sus corazones. Y si Dios les confirma que ese es el llamado, pues ahí estaremos para acompañarles con nuestras oraciones, con nuestras sugerencias y también con nuestras exhortaciones cuando estén haciendo algo indebido. Su mensaje final, pastor y abogado Miguel Arevalo. Quiero agradecer la oportunidad de comparecer en esta mañana ante la nación, y creo yo que debo dirigirme, igual que lo hizo el pastor Roger, a toda la comunidad LGTBI, decirles que la iglesia, como iglesia, no estamos aquí para condenar a nadie, estamos aquí por el contrario para hacer la labor a la cual Dios nos llamó, una labor de restauración, una labor de exposición de la palabra, esa palabra que cuando alguien que está en error, alguien que está en pecado, la llega a conocer y verdaderamente tiene la convicción de que lo que Dios ha hablado es lo correcto, pues no le queda otro mayor gozo que venir a Dios, arrepentirse y cambiar sus formas y su estilo de vida. Quiero decirles que nosotros como iglesia sí seríamos discriminativos si no les presentamos el Evangelio, sí seríamos personas que estaríamos diciéndoles los odiamos si no tuviéramos este amor para expresarles lo que la Biblia dice a través de su palabra, o lo que el Señor dice a través de su palabra. Y quiero decirles que nos visiten, que vengan, que como pastores, como confraternidad, tenemos aquí al director ejecutivo, todos los que estamos aglutinados alrededor de la confraternidad, estamos con los brazos abiertos para recibirlos, y también queremos hacer un llamado a nuestros miembros de nuestras congregaciones a que podamos realmente, a partir del amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, expresarles a todos ellos, a los que nos visiten, que el Señor verdaderamente les ama, porque nosotros algún día también estábamos en una condición igual o peor, pero la logramos superar porque Jesucristo nos encontró y fue el protagonista de un verdadero cambio en nuestro corazón. En cuanto a la política, pues es una cuestión de llamado. Usted hace una pregunta: ¿valdrá la pena dejar el púlpito o predicar la palabra por la política? Yo diría que lo que valdrá la pena hacer es obedecer. Si Dios llama a un pastor que estaba predicando la palabra a incorporarse a los ruedos de la política, que no es otra cosa más que el arte de gobernar, y hacerlo bajo el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, pues lo que tendrá que hacer ese pastor, después de haber orado, porque eso es lo que nos ha dicho el pastor Roger también, es obedecer a lo que Dios le está indicando para este nuevo tiempo. Muchas gracias. Su mensaje final, director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica, pastor Miguel Muñoz. Pues en primer lugar, a la comunidad LGBTI, las puertas de las iglesias están abiertas, los ministerios están para ayudar. Este es un asunto de conducta y de voluntad propia. El Señor Jesucristo en más de una ocasión dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, ¿qué quieres que haga por ti? Si alguno quiere tener la oportunidad de un cambio de conducta, de un cambio de vida, la iglesia está para servirle. Ni yo ni ninguno de nosotros aquí los presentes tenemos una piedra en la mano, no nos atrevemos a ser los primeros en lanzarla, ni tampoco los últimos. A los magistrados, a la clase política en general, que nos escuchen, que sigan con esa puerta abierta para nosotros presentar argumentos sólidos desde nuestra concepción cristiana, pero fortalecidos precisamente por la ciencia, fortalecidos por la legalidad, fortalecidos por la historia y por tantos otros argumentos que se pueden tener. La sociedad entera que pueda saber que la iglesia es una institución imperfecta, que ha venido en busca del Señor, que es el único perfecto, y quien es el que nos capacita para que nos amemos unos a otros, y en ese sentido saber que hará una propuesta para el bienestar común, siempre con el mensaje de perdón, de reconciliación, gracias a los méritos de Jesucristo en la cruz. Y a toda la ciudadanía en general, a los líderes en particular, de cualquier escenario, es decir, de la esfera académica, deportiva, artística, religiosa y política,
Busquemos de Dios, porque Él nos levanta, Él nos saca de donde hemos caído y Él es el que nos permite, sin que quepa la menor duda, para que contribuyamos para el bienestar y el engrandecimiento de nuestra Honduras. Dios bendiga Honduras. Gracias, Pastor Miguel Muñoz, Pastor Miguel Arévalo y también al Pastor Roger Rivera por habernos acompañado, y gracias a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Nos veremos el día de mañana martes, siempre en punto de las 7. Cada día, AbriendoBrecha.tv tiene mayor potencia digital. Ahora tenemos más de 3 millones